¿Cuántos de aquí tienen problemas? Sería una pregunta. ¿Cuántos de aquí saben que en la vida hay problemas? ¿Cuántos saben, hermano, que en la iglesia hay problemas? Amén. Somos una iglesia imperfecta bajo un Dios que es perfecto. Amén. Dios es perfecto y el propósito de Dios, hermano, es llevar, hermano, de gloria en gloria a su iglesia, ¿verdad? Dice en el versículo 8, dice que el cual os confirmará, hablando acerca del propósito de Jesús en nuestras vidas, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, dice, para que seas irreprensibles. Ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos constantemente a escuchar la palabra de Dios, porque el propósito de Dios, hermanos, es que lleguemos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos, hermano, conscientes de que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso mismo, hermano, Pablo aborda, hermano, una carta a una iglesia muy especial, la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios, hermano, es una iglesia que representa a la iglesia de hoy. Una iglesia con problemas, una iglesia, hermano, imperfecta, pero una iglesia, hermano, que goza, hermano, la cobertura de ese Dios que es perfecto. Ese Dios, hermano, que la iglesia necesita, ese Dios perfecto que usted y yo necesitamos en la vida. Amén. Así que al escuchar la carta, hermano, a los Corintios, hermano, Pablo habla, y la semana pasada hablamos un poquito sobre la ciudad de Corintios. La ciudad de Corintios era una ciudad muy, muy especial. Una ciudad, hermano, que por su posición geográficamente, hermano, si usted mira en el mapa a Corintios, es una ciudad que por su posición era un lugar de tierra donde la semana pasada hacía una comparación al canal de Panamá, ¿verdad? Yo no sé cuántos han escuchado sobre el canal de Panamá, pero el canal de Panamá, hermano, es un canal donde los barcos, hermano, se les facilita atravesar la tierra, de ir de un océano a otro. Y Panamá, el canal es parte de su economía de este país. Bueno, similarmente está Corintios. Obviamente Corintios no tenía un canal como el que ahora tiene Panamá, pero a través de ciertos mecanismos ellos podían cruzar de un barco por tierra, de un barco de un lado a otro. Y así, hermano, los barcos en aquel tiempo no tenían que dar vueltas tan largas y peligrosas para ir al otro lado del mar. Entonces, eso era una pauta para que Corintios fuera un lugar muy próspero, ¿verdad? Se dice que Corintios, hermano, era una ciudad cosmopolita. Significa que mucha gente de todo el mundo conocido de ese tiempo llegaba a esa ciudad. Venía gente de todos lugares, con sus religiones, con sus costumbres, y el tiempo que tardaban en que cruzaran su barco, bueno, era un lugar donde la gente se quedaba por tiempos cortos, y había un gran mercado en Corintios que podía ofrecerle de diferentes cosas, ¿verdad? La ciudad de Corintios fue una ciudad cosmopolita, mercantil, ¿verdad? Hicimos una comparación con el canal de Panamá, una ciudad muy próspera, una ciudad con muchas religiones y costumbres paganas, que esto daba la pauta, hermano, que Corintios fuera la cuna del pecado en aquel tiempo. Había la expresión, y hemos hablado de esto, de una expresión de vamos a corintiar, ¿verdad? Porque era una manera de decir, de ir de fiesta, ahora como dijeran, ir de party, ¿verdad? De pudiera ser. Pero dice que, como dicen las escrituras, hermano, que donde abundó la gracia, dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Dios, hermano, levantó una iglesia en esta ciudad de Corintios a través de la vida del apóstol Pablo. Pablo, hermano, entendió, al escribir su carta, hermano, Pablo entendió que en este lugar de dificultad, de cultos religiosos, a ídolos, una ciudad de pecado, Pablo entendió, hermano, al escribir esta carta que Dios había levantado una iglesia y la había santificado y la había apartado con un propósito para que esta iglesia fuera luz en esta ciudad de Corintio.
Por ello, Pablo escribe a una iglesia que tenía un problema. Era una iglesia que era carnal, ¿verdad? Era carnal. ¿Por qué razón? Porque la iglesia había permitido, hermano, que la influencia de afuera entrara hacia adentro. Y cuando nosotros, hermano, permitimos, o cuando la iglesia permite que la influencia del mundo venga a filtrarse a la vida de la iglesia, hermano, y la iglesia no tiene cuidado con ello, es el motivo, hermano, de un resultado de vivir una vida carnal. Significa que con deseos o con prácticas que este mundo tiene. Pablo, hermano, necesita en esta carta abordar, hermano, ciertos problemas, pero, por ejemplo, va a tratar problemas, hermano. Si usted lee la carta de Corintios, va a mirar que Pablo se va a enfrentar a problemas de división. Pablo, hermano, va a necesitar abordar la manera correcta como el matrimonio debe de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pablo, hermano, va a mencionar, hermano, la manera como la iglesia estaba abusando, por ejemplo, de la cena del Señor. Pablo va a tratar diferentes problemas, hermano, problemas profundos que tenía la iglesia. Pero Pablo, hermano, comienza esta carta, hermano, primeramente con un saludo, pero el propósito de Pablo a la iglesia de Corintios es de que la iglesia dejara de vivir carnalmente y fuera una iglesia que empezara a experimentar el crecimiento espiritual. Es lo mismo, hermano, que nos sucede hoy en este tiempo. El deseo de Dios, hermano, es de que nosotros, hermano, vayámonos purificándonos del mundo, dejemos las cosas del mundo y vayamos creciendo espiritualmente. Solo así, hermano, la iglesia de Cristo va a tener un impacto profundo en esta sociedad. Por eso nosotros debemos de poner cuidado a esta carta, porque la enseñanza y la misma necesidad que tenía la iglesia en aquel tiempo es la misma necesidad que la iglesia tiene en este tiempo. Amén. ¿Sí? La misma necesidad que tiene la iglesia del pasado es la misma necesidad que tenemos hoy en día. Dios quiere, hermano, que nosotros crezcamos espiritualmente y no sigamos viviendo, hermano, en cosas, hermano, que nos alejan de su presencia, que nos alejan del propósito de Dios. La iglesia está hecha para ser luz, para ser sal a las naciones. Pero debemos, hermano, debemos de cuidar nuestra vida espiritual, asegurarnos de que estamos creciendo espiritualmente. Debemos de ser, hermano, el propósito de Dios es de que la iglesia llegue a ser una iglesia centrada en Dios y no en los hombres. Recuerda, hablamos la semana pasada, mencionamos de que uno de los problemas que aborda primeramente Pablo en esta carta es la división, ¿verdad? De que unos decían, no, yo me voy con Apolos, yo soy de fulano, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Había una división en la iglesia. Entonces Pablo, hermano, él quiere que nosotros seamos cristocéntricos, ¿verdad? Que no estemos, hermano, en una iglesia por seguir a una persona, a un líder, de que miremos a Cristo en todo lo que nosotros estemos haciendo. Hablamos, hermano, la semana pasada de nuestra ética. Eso tiene que ver con un sentido de ética. Vamos a hablar de santidad, hermano, y la santidad tiene que ver con un sentido de ética. Hablamos, hermano, de que la ética, hermano, determina los valores morales, sociales y espirituales de una persona. Ahora, ¿de dónde viene la ética tuya? ¿De dónde viene ese sentido de hacer bien las cosas? De lo que uno piensa, porque cuando uno piensa de lo que es correcto y de lo que está mal, hermano, desde nuestra propia opinión, vamos a deformar el sentido ético que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Dios, hermano, nos da los elementos espirituales. Mire, Dios, hermano, nos da las respuestas. Dios nos da los elementos espirituales para que en nuestro crecimiento espiritual nosotros sepamos discernir qué es lo que es correcto y lo que es equivocado delante de los ojos de Dios, no de nuestros propios ojos. Vivimos, hermano, en la actualidad, vivimos, hermano, en un sistema que determina qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Vivimos una sociedad, hermano, que trata de imponer qué es lo que es correcto y qué es lo que no es incorrecto. Pero la iglesia, hermano, hemos sido constituidos una iglesia, hermano, para hacer luz en esta, para
para enseñarle en este mundo qué es lo que dice Dios de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Por eso Dios, hermano, nos da los elementos. Y la iglesia de Corintio, hermano, Pablo comienza diciendo, mira lo que Dios les ha dado. Mira todos los dones que Dios ha puesto en ti. La iglesia de Corintio tenía los elementos para vivir una vida, hermano, victoriosa en Cristo. Era una iglesia que había sido separada. Era una iglesia, hermano, que había sido santificada, pero que no estaba viviendo en un crecimiento espiritual. Y por lo tanto, hermano, estaba lleno de problemas. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros, hermano, empezamos a determinar en nuestra propia opinión qué está bien y qué está mal, empezamos a desviarnos y empezamos a vivir, hermano, con problemas. ¿Por qué? Porque fuera de Dios, dice la palabra, nosotros nada podemos hacer correctamente. Por eso es importante. La iglesia, hermano, tiene evidencias de la gracia de Dios y esa es nuestra seguridad. La semana pasada, hermano, hablamos, hermano, del versículo 9 donde dice fiel es Dios. Y dice que fiel es Dios porque Dios, hermano, tiene a su iglesia y esa es nuestra garantía. No somos una iglesia perfecta, pero tenemos una garantía de que vamos en buen camino si nos mantenemos en Él. Dice, Dios es fiel. Dios es fiel. El poder de Dios en su fidelidad es la garantía de la iglesia de que estamos corriendo en un buen camino. No somos perfectos, pero dice Pablo, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la va a perfeccionar. Así es que nuestro trabajo, hermano, no somos perfectos, no somos perfectamente santos, pero el Señor nos ha dado los elementos para poder caminar diariamente y poder ser victoriosos en cada decisión, en cada situación en la cual nosotros nos movamos en nuestra vida. Por eso, hermano, quiero hablar en esta tarde estamos hablando sobre evidencias de la gracia de Dios sobre la iglesia. Y hoy en esta tarde quiero hablar, hermano, sobre la evidencia del llamado de Dios. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado. Y primeramente, hermano, ver el ejemplo en la carta de Corintios, el llamado primeramente de Pablo, el llamado de Pablo. Pablo, hermano, fue un hombre que fue llamado directamente por Dios. Nadie nos llamamos a nosotros mismos. Dios, hermano, es el que hace el llamado a nuestras vidas. Dios, hermano, es el que abrió, hermano, a través de la salvación, a través de Jesucristo. Él nos trae a su iglesia, pero Él nos hace un llamado. Y en el llamado de Pablo, hermano, podemos ver lo maravilloso que es el Señor. Dice, Pablo es llamado por Dios, dice, el apóstol Pablo, a diferencia de los demás, de los 12 apóstoles, que los 12 apóstoles tuvieron la gracia de caminar con Jesús, ¿verdad? Pero Pablo, hermano, no tuvo esa oportunidad de caminar con Jesús, pero Pablo fue llamado a ser apóstol de parte no del Jesús que caminó sobre la tierra, sino del Señor Jesús que fue resucitado. Y por eso Pablo, hermano, fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Su experiencia, si usted recuerda su experiencia camino a Damasco, marcó el llamado de Pablo. Y ahora, por un momento, hermano, quiero invitarlo, un pequeño paréntesis y preguntarle, ¿recuerda usted el día que el Señor lo salvó? Porque el día que el Señor lo salvó a usted, hermano, el Señor ya estaba trabajando en un llamado de Dios para su vida. Pablo fue llamado apóstol por Cristo resucitado. Su experiencia en camino a Damasco marcó su llamado. Pablo creció recuerde usted, hermano, que Pablo creció bajo las costumbres judías. Fue un hombre, hermano, que conocía la ley. Un hombre, hermano, que era celoso de sus creencias. ¿Usted es celoso de lo que usted cree? Quiero preguntarle, hermano, ¿usted, hermano, cree en un Dios que fue hecho carne, que caminó sobre esta tierra, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre? ¿Usted cree en eso? Porque si algo puedo yo ver, hermano, no es el tema de esta noche, pero si podemos ver la persona de Pablo, cuando era Saulo, era un hombre de convicciones profundas. Eso es lo que todos necesitamos experimentar, ser hombres y mujeres con convicciones profundas en nuestras vidas.
Pablo fue llamado, hermano, siendo Saulo. Y como dice la historia, no vamos a ir a la escritura, pero sabemos que Pablo, hermano, Saulo, era celoso de lo que él creía, que se levantó con aquellos que él pensaba que estaban blasfemando el nombre de su Dios. Y él se convirtió ¿en qué? En un perseguidor de la iglesia. Pero allí, en ese caminar de él, en ese afán de defender sus creencias, Dios lo alcanza. Dios lo alcanza y dice que una gran luz, dice, brillante, lo tiró al suelo, dice, y entonces ahí donde Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy Jesús, dice, el que tú persigues. Ese fue el encuentro de Pablo, hermano, con el Señor. Y usted sabe la historia. Dios le dice, mira, le da instrucciones, levántate y ve a cierto lugar. Y Dios, hermano, en su providencia le habla a otro hombre al mismo momento. ¿Se recuerda de Ananías? Ananías, y me encanta este diálogo que Ananías tiene con el Señor, ¿verdad? Para mí es uno de los diálogos más hermosos que encuentro, hermano, en la Biblia, de un hombre, hermano, escuchando la voz de Dios, hermano, así como usted y yo platicamos, ¿verdad? Entonces Dios llama a Ananías, y en el Hechos, nada más voy a leer un versículo, en Hechos 19:13, cuando el Señor le habla sobre este hombre Saulo, le dice a Ananías, Señor, dice, he oído muchos acerca de este hombre. Dice, ¿cuántos males, dice, hablando de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dios, hermano, estaba llamando a un enemigo de la iglesia, ¿verdad? Y dice Ananías, dice, y aún aquí tiene, dice, autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice, ve, Ananías, ve, ese es un llamado, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, dice el Señor, dice, porque yo le mostraré cuánto, dice, le es necesario. Fíjense, tampoco ese es mi tema, hermano, pero miren nada más esta frase, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor, hermano, en el llamado que Él nos hace, nos lleva a padecer. Él no nos da un paquete, hermano, económico. No nos da, hermano, promesas de que todo va a estar bien, de que vas a ir a todos los mejores lugares, vas a estar en los mejores hoteles. No, el Señor, hermano, le hace el llamado a Pablo, a Saulo, y dice, porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer, sufrir. Padecer es sufrir, padecer por mi nombre. El llamado del Señor, hermano, tiene un costo de seguirlo, tiene un costo, hermano, no muy atractivo para nosotros, tal vez, hablando en la carne, pero sabemos, hermano, que servir al Señor, ser llamado de parte del Señor, es un privilegio, es un privilegio. Es un privilegio que el Señor, hermano, nos llame a servirle, a ser siervos de Él. Por eso, hermano, la autoridad del apóstol Pablo no era una autoridad dada por ningún hombre. Pablo no recibió la autoridad de parte de un hombre. Pablo, hermano, recibió el llamado y la autoridad de parte de Dios. Por eso podemos ver la autoridad de Pablo, hermano. Podemos ver a Pablo siendo poderoso en palabra y también en hechos. Dios respaldaba lo que Pablo hacía. ¿Por qué razón? Porque Dios lo había llamado al ministerio. Dios lo había llamado a ser un siervo de Él. El llamado, hermano, es de Él. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos llama. Dice el Señor Jesús en Juan 15:16, dice, no me elegiste, dice, vosotros a mí. Y Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas, ¿verdad? Esa es la función del apóstol,
El apóstol, hermano, ahorita se piensa que es una posición una posición de autoridad, una posición, se me fue la palabra, una posición de autoridad. Pero el apóstol, hermano, significa ser enviado. ¿Te han mandado a enviarte algún trabajo? ¿Hacer alguna función? ¿Hacer alguna tarea en algo? Esa era la función del apóstol en los tiempos, hermano, de la iglesia primitiva. Apóstol, hermano, no era una cuestión de que, el gran apóstol y llenen los estadios y todo eso. No, el apóstol era aquel que era enviado con una tarea, con una función específica. La iglesia de Dios, hermano, adoptó el concepto de apóstol. ¿Por qué? Porque todos los que habían sido llamados, los lavados con la sangre de Cristo, eran enviados a hacer una función de llevar el mensaje de Cristo a otras personas, a otras ciudades, a otros países. Esa es la función. Pero dice el Señor Jesús, hermano, dice que Él es el que nos llama a nosotros. Él es el que nos llama. En Romanos 8:24, hermano, un versículo bien conocido, dice Pablo, dice, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice la segunda parte, esto es, a los que conforme, dice, a su propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? De acuerdo, conforme a su propósito, dice, son llamados. Dios llamó a Abraham, hermano. Podemos ver en la palabra, hermano, que Dios llamó a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Le dio un llamado a Abraham. Dios llamó también a David para que fuera rey de Israel. Dios lo llamó. Dios llamó a Jeremías, hermano, a predicar en un tiempo difícil, a un pueblo difícil. ¿Fue agradable para Jeremías? No. Pero Dios lo llamó. Y Dios, hermano, Dios lo llamó y Dios conquistó el corazón de Jeremías. Y Jeremías cumplió su misión, cumplió su llamado. Dios, hermano, también llamó a 12 hombres comunes y los hizo apóstoles. Dios llamó a Pablo. Y de la misma manera que Dios llamó a estos hombres, Dios hace un llamado a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Todos tenemos un llamado. Tú has sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo. Tú tienes un llamado. Ahora nos resta a nosotros ser responsables con ese llamado que Dios nos ha dado. Dios nos llamó. Dios sigue llamando a personas a servirle. Dios no llama a gente extraordinaria, hermano. Dios no llama a gente extraordinaria. Dios, hermano, llama a gente. Yo no conozco la mente de Dios en ese aspecto. Yo no sé qué es lo que Dios ve en las personas para llamarlo, pero lo que yo sí sé es de que Dios llamó a personas en el pasado y sigue llamando a personas en este tiempo. Si dice la palabra, dice, si en lo poco nosotros somos fieles, el Señor nos va poniendo en otras ocupaciones mejores o más grandes. Pero ese es nuestro trabajo. No sabemos por qué nos llama el Señor, qué es lo que vio en el Señor, pero el Señor nos llama a ser fieles con aquellos pequeños pasos que nos lleva a dar en la vida, en nuestra vida cristiana. Dice allí mismo, hermano, en 1 de Corintios 1:27, dice, hablando del 26, dice, pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice, sino que de lo necio del mundo, dice, escogió Dios. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, dice Pablo, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos llamados, hermanos, somos llamados del Señor.
Somos llamados, hermano, debemos de tener la actitud de humildad porque Dios es el que nos llama. Dios es el que nos llama. Dios está en el negocio, hermano, de llamar a personas a sus propósitos. Usted sabe, hermano, que usted y yo estamos en este lugar porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene, hermano, Dios tiene preparado una labor para que usted y yo podamos caminar en su voluntad. Dios nos ha llamado, hermano, con ese propósito y Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para levantarnos y caminar en esa voluntad de Dios. Dios está en el negocio de llamar personas a sus propósitos. Por eso Dios, hermano, no solamente llama a hombres, llama a toda la iglesia. Porque mucha gente pudiera decir, oh, es que yo no soy pastor, por eso no puedo hacer eso. Oh, es que yo no soy ujier, no puedo hacer eso. Pero en realidad, hermano, Dios llama a toda la iglesia. Toda la iglesia somos llamados a ser la luz del mundo, a ser luz, a ser, hermano, a ser sal en esta tierra. El llamado a la iglesia, hermano, una de las cosas que Pablo dice en su palabra, dice en el versículo 1, Pablo dice, llamado dice a ser apóstol. Pablo, hermano, reconocía su llamado. Y dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Y en el versículo 2, hermano, dice Pablo, a la iglesia de Dios, dice que está en Corintio, a una iglesia, hermano, separada, santificada, en medio de una ciudad llena de pecado, ¿verdad? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, dice, a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Levante la mano. ¿Sí? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados. ¿Llamados a qué, hermano? Si me ayuda, dice, llamados a ser santos. Dice, ¿con quiénes? Con todos, dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, hermano, a vivir en santidad junto con los hermanos que están en China, hermano. Allá ocultándose, orando y buscando al Señor en su presencia. Allá debajo de lugares, hermano, que nosotros no podemos imaginar. Somos llamados a ser santos, hermano, con la iglesia que está en Perú, hermano, que está en Chile, que está en todos lugares. Somos una comunidad, somos una comunidad de unidad, hermano, a través de la santidad, de todo lo que hacemos, hermano. Ahora, al hablar de que somos una comunidad de santos, de santificados, ¿cuál es el papel que nosotros jugamos? ¿Qué es lo que de qué manera nosotros vamos a conducir nuestra vida? Pablo estaba por tratar dificultades en la iglesia, pero Pablo les dice qué es lo que sí tienen para que puedan arreglar lo que tenían descompuesto. Pablo les dice, tienen al Señor, tienen el llamado, tienen la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que más te falta para poder llegar a ser luz en el lugar donde estás? La iglesia, hermano, es llamada a la santidad, es llamada a ser luz. Pero esto, hermano, el llamado a la santidad requiere de un entendimiento, hermano, profundo de lo que Dios es y lo que Dios quiere, hermano, de la iglesia. Es difícil muchas veces hablar de santidad porque humanamente, hermano, carnalmente, vemos la santidad como un estatus perfecto, inalcanzable. Pero nosotros, hermano, no hablamos, hermano, en la carne. Nosotros hablamos, hermano, cosas espirituales, cosas que son factibles porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es nuestro Creador, porque Él es el que pone el estándar de lo que nosotros deberemos de ser. Por lo tanto, amados, la santidad, hermano, la santidad, la perfección de Dios es factible en nuestras vidas. Es factible porque el Dios que nos creó, el Dios que está sobre nosotros, Él nos da la capacidad y nos da los elementos para nosotros poder vivir de acuerdo al estándar, no al estándar de nosotros, no al estándar de la sociedad que muchas veces nos impone, no, el estándar de Dios. El estándar de Dios. Yo creo, hermano, que cuando nosotros buscamos al Señor, hermano, y buscamos intencionalmente agradarlo a Él,
Dios bendice nuestras vidas, Dios bendice nuestros ministerios, Dios bendice, hermano, todo lo que nosotros hacemos alrededor. Dios bendice a sus hijos. La iglesia, hermano, tiene un llamado a la santidad. Para esto requiere que nosotros tengamos entendimiento, hermano, de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de dejar de hacer en nuestra vida para agradar a ese Dios por el cual, hermano, nosotros constantemente estamos hablando y predicando de Él? ¿Qué podemos hacer? Debemos de ser sal y luz. Por eso Pablo escribe, hermano, a la iglesia de Dios, dice que está en Corintio, dice a los santificados. Dios, hermano, ya nos ha santificado. Dice, hemos sido santificados en Cristo Jesús. La obra de la cruz, hermano, es efectiva en nuestras vidas. Dios nos ha limpiado a través de su sangre. ¿Qué más necesitamos usted y yo, hermano, para vivir agradando a nuestro Señor? Dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A ser santos. Dios, hermano, nos ha llamado a ser separados de este mundo. Llamados a vivir en santidad. En Filipenses, hermano, Pablo nos ayuda, hermano, a entender cómo nosotros vivimos en santidad en la práctica diaria de nuestro diario vivir. Filipenses 4:8 dice Pablo, por lo demás, hermanos, y este versículo, hermano, es poderoso para nosotros, hermano. Necesitamos meditar en él. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo honesto. ¿Qué es santidad, hermano? Vivir en santidad es ser honesto. Ser honesto con Dios, ser honesto conmigo mismo, ser honesto con las personas. En medio, hermano, de un mundo carnal. En medio, hermano, de un mundo, hermano, que se mueve, hermano, por intereses propios. Qué difícil, carnalmente, humanamente, qué difícil es vivir honestamente. Pero dice Pablo, por lo demás, hermanos está hablando de aquella comunidad llamada a la santidad, aquella comunidad que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, dice, todo lo justo, tenemos que aprender a vivir en justicia, a hacer las cosas justas. Dice, todo lo puro tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Cuáles son los motivos? Y lo dije en la semana pasada, ¿cuáles son los motivos que mueven nuestras vidas? Somos como títeres. ¿Usted sabe cuáles son los títeres? Que son movidos por hilos, ¿verdad? Según el deseo de la persona que lo está manejando. Nosotros somos títeres, hermano, de algo. ¿Cuáles son los motivos que nos mueven a hacer cosas? ¿Cuáles son los motivos que nos mueven a caminar cada día en un proyecto, en un trabajo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que me mueve a pensar de otra persona en su comportamiento? ¿Qué es lo que me mueve? Pablo está hablando, hermano, de que todo lo justo, dice, todo lo puro. ¿Sabe qué es puro, hermano? Solamente imagínese. ¿A quién le gustaría tomar un vaso de agua con tierra o un vaso, hermano, que agarra el agua de un lugar donde indeseable? ¿Quién se tomaría esa agua? Aún, hermano, ¿quién se tomaría esa agua aunque fuera pura, aunque estuviera limpia? Pero usted agarra un vaso que está sucio, que está cochambroso. ¿Quién se va a tomar a gusto, hermano, ese vaso de agua pura en un vaso sucio y cochambroso? Pero dice Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, a nosotros ser amables con las personas? ¿Cuánto nos cuesta? Y digo cuánto porque estoy incluido en el paquete. ¿Cuánto nos cuesta por ser amables? Dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dice, lo que es de buen nombre. Eso se llama santidad. Pablo nos está ayudando aquí, hermano, a ver la santidad como algo
práctico todos los días. ¿Cómo puedo vivir yo en santidad, hermano? No solamente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en mi hogar. ¿Cómo puedo vivir yo en santidad? ¿Cómo puedo tener una mente pura con los que me rodean? ¿Cómo puedo tener una mente pura en el lugar de trabajo donde estoy? Pablo, hermano, nos da la práctica de la santidad. Dice Pablo, si hay virtud alguna, si hay algo bueno de lo que yo estoy haciendo, dice, es algo digno de alabanza. ¿Qué es lo que estamos pensando? Eso que estoy pensando es digno de alabanza, digno de decir, Señor, este acto, este pensamiento, esta actitud es un acto de alabanza hacia ti. ¿Qué es lo que le llevamos al Señor, hermano, en ofrenda con la manera que nosotros vivimos, pensamos o actuamos? ¿Cuál es la ofrenda que llevamos al Señor? Para nosotros eso parece un imposible, pero para Dios, hermano, eso es posible. Para Dios es posible. Si Dios comenzó en ti la buena obra, si Dios comenzó en ti, si realmente Dios ha comenzado en ti la buena obra, dice su palabra que Él la va a perfeccionar. Es algo que nosotros debemos de cuidar. Es algo que nosotros debemos de honrar al Señor. Esta cosa, hermano, este cuerpo que tenemos nosotros es un vaso. Dios ha puesto agua pura dentro de nosotros. Nosotros somos responsables, hermano, de ser buenos mayordomos con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Dios, hermano, ha puesto en este vaso algo tan puro, hermano, la salvación, el amor de Él, su presencia de Él, lo ha puesto dentro de este vaso. Nosotros, hermano, somos responsables de ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Es difícil? Es difícil. Porque es difícil, hermano, darnos cuenta de lo que tenemos que purificar dentro de nosotros. Es difícil porque no podemos, hermano, discernir exactamente bien qué es lo bueno de lo malo. Por eso es la necesidad de que busquemos a Dios. Por eso es la necesidad, hermano, de que estemos. El Señor dice en el versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios, hermano, es nuestra arma de batalla contra este mundo. La comunión con Dios, hermano, es nuestra arma de batalla. Eso es lo que produce santificación en nuestras vidas. Somos llamados, hermano, a tener una comunión con Cristo. Somos llamados porque fuimos redimidos por Él. El ser llamados a tener una comunión con Cristo, hermano, es un privilegio, hermano, para el cuerpo de Cristo. No está abierto para todos. Es para un círculo, hermano, para los hijos llamados de Dios, hermano. Es ese llamado, es ese privilegio de poder entrar y tener una comunión con Cristo. Es un privilegio para cada uno de nosotros. ¿Está abierto para todo el mundo? Sí, pero está guardado solamente y es efectivo solamente para aquellos que pueden reconocer a Cristo como el Señor y como la autoridad de sus vidas. Llamados a la comunión con Cristo. Hebreos, hermano, 13, 12 dice la palabra, dice Pablo, dice, por lo cual también Jesús dice, para santificar el pueblo mediante su propia sangre. ¿Qué es, hermano, lo que abrió, hermano, la puerta para poder tener comunión con Cristo? Su sangre. Cada gota, hermano, en esa cruz, hermano, en ese madero, cada gota de sangre abrió la puerta para que tú y yo podamos entrar a su presencia y podamos tener una auténtica relación con Él. Una auténtica relación con Él. Dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, padeció, dice, fuera de la puerta.
Nuestra comunión con Cristo, hermano, produce santidad en sus hijos. Dios, hermano, es santo. Como el Padre, Él refleja a sus hijos esa santidad. Nosotros, hermano, como hijos heredamos la santidad de nuestro Padre Celestial. Es por ello, hermano, que necesitamos en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, mirar a Cristo, mirar la cruz de Cristo, porque allí, hermano, es donde se concretó, hermano, nuestra entrada a un lugar celestial. Y no estoy hablando, hermano, para la siguiente vida, estoy hablando, hermano, para esta vida. Nosotros tenemos, hermano, la capacidad de poder entrar a la presencia de Dios en esta vida. Pero necesitamos entender esto en nosotros. Dice 1 Corintios 7:1, así que amados, dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, tenemos tales promesas de parte del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice, perfeccionando. ¿Qué significa perfeccionando? Es de que en cada paso que doy, tengo la oportunidad de ser mejor. Y doy otro paso y tengo la oportunidad de ser todavía mejor. Eso significa ser perfección. No podemos ser perfección de un solo momento, porque si lo hacemos en nuestra propia carne, no podemos santificarnos. Podemos tener, hermano, buenas intenciones. Oh, ya no quiero hacer esto. Ahora sí, ya no voy a ir allí. O ahora no voy a hacer esto. Pero si lo hacemos en nuestra propia carne, hermano, nosotros vamos a volver a sucumbir en el pecado, porque el pecado todavía está dentro de nosotros. Pero Dios, hermano, dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos esa capacidad de ir caminando, de ir perfeccionando. Dice, la santidad, dice Pablo, la santidad, dice, en el temor del Señor. En el temor del Señor. Estar frente al Señor, estar conscientes de que en todo momento, hermano, aun cuando estás solo, hermano, en tu habitación, aun cuando estás solo en algún lugar, tú estás delante de la presencia del Señor. Y dice Pablo, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, la santidad en el temor del Señor. Saber que Dios, hermano, me está viendo. Saber, hermano, que Dios conoce mis pensamientos. Saber que Dios conoce, hermano, las intenciones de mis pensamientos. Saber que Dios conoce todo. Eso es tener conciencia de eso. Eso significa tener temor a Dios. Tener conciencia de que Él está presente en la vida de todos, de cada uno de nosotros. Ahora, amados, en esa imperfección de la iglesia, hablamos de santidad, y para nosotros muchas veces, hermano, escuchar es como si se nos cayera todo el mundo por todos los platos rotos que pudiéramos tener alrededor, pero Dios, hermano, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros, hermano, hemos fallado en el pasado, Dios, hermano, nos da la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios lleno de amor. Dios, hermano, es el que te está viendo en tu aflicción, en tus problemas. El Señor, hermano, es el que te está viendo en los errores del pasado. Pero Dios no quiere que tú camines en los errores del pasado. Dios quiere, hermano, hacerte una nueva criatura y que empieces a caminar como una nueva criatura, en un nuevo propósito, en un nuevo, hermano, en un nuevo revestimiento de perfección. Pero Dios, hermano, requiere que nosotros reconozcamos que hemos fallado. Que no es la culpa, hermano, la que nos evite caminar hacia adelante, que es mi reconocimiento de parte del Señor y puedo decirle, Señor, he fallado, me he equivocado, he caminado hasta aquí y he cometido errores, Señor, pero Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel, que tú eres justo para perdonarme. Señor, perdóname, Señor, limpia mis pecados, Señor, restáurame. Y el Señor dice, su palabra dice que Él es fiel y justo. Él no mira el tamaño de mi pecado. Él no mira el tamaño de mi falta. Él mira, hermano, Él mira la necesidad de un pecador, hermano.
de un hombre con necesidad de recibir la vida eterna en Él. Y Dios es el que nos restaura. Dice que Él es fiel y justo. ¿Sientes que has cometido, hermano, faltas en el pasado? ¿Sientes, hermano, que sales a la luz y que algo te viene encima porque sientes el remordimiento o la acusación de que algo hiciste mal? Hermano, Dios es mucho más bueno que tú y yo. Dios puede perdonar tu pecado. Dios puede restaurar tu vida. Para eso estamos aquí. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios: mira la capacidad que tienes de restaurar tu vida y tu ministerio, iglesia. Solamente reconoce que Dios es fiel y que tú tienes un llamado a servirle y un llamado a la santidad. No importa, amado, el tamaño de la falta. Tenemos un Dios que es mucho más grande de cualquier falta que podamos cometer en esta vida. Si nosotros nos arrepentimos, hermano, no hay nadie, hermano, que pueda levantarse a criticar mi vida, porque ya de una vez Dios me ha restaurado. Amén. La unidad de la iglesia, amados, la unidad de la iglesia comienza cuando sabemos que tenemos un Dios que es fiel. Allí empieza la unidad. El poder de Dios, hermano, sosteniendo su iglesia. Allí empieza, hermano, el poder de la unidad. El poder de la unidad, hermano, comienza, hermano, en la fidelidad de Dios y comienza en el llamado que tú sabes que tienes de parte del Señor. Un llamado a servirle a Él, a buscarlo a Él, a seguirlo a Él. Y un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Dice el Señor: permanece en mí, dice, y ustedes, si yo permanezco en ustedes, ustedes van a permanecer en mí. Es una cuestión, hermano, de pelear la buena batalla, como decía Pablo, de estar en el camino constantemente, de permanecer en el Señor. Por eso, hermano, podemos pensar, o podemos, hermano, llegar a concluir, hermano, en este día, que Dios, hermano, ha dado evidencias a la iglesia, primeramente, hermano, de su poder, hermano, de su fidelidad. Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido fiel con este ministerio. Dios ha sido fiel con su iglesia. Dios ha sido fiel. Podemos concluir, hermano, que es importante, hermano, reconocer el llamado que tenemos de Dios. No importa qué es lo que haces en este lugar, en este santuario, hermano, alrededor, en las instalaciones. No importa lo que haces. Tienes un llamado de parte del Señor. Tenemos un llamado, hermano, a vivir éticamente en este mundo. Somos personas, hermano, que somos llamados, hermano, a vivir con una ética, no en una ética del mundo, una ética de Dios, hermano, en este mundo. Tenemos, hermano, que reconocer nuestro llamado, ese llamado a la santidad. Que todo esto, hermano, todo esto no solamente se refleja en la vida como cómo nos amamos y cómo vemos la unidad en la iglesia. Eso, hermano, se refleja también en nuestra manera de vivir en cada lugar en donde nosotros estamos. ¿Cómo vivimos nuestra santidad en la familia? ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo mi esposa me trata a mí? ¿Cuáles son nuestros pensamientos que tenemos unos de los otros? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos nos tratan a nosotros? Eso tiene que ver con el reflejo de la santidad. ¿Cómo me comporto yo cuando estoy en el trabajo? ¿Cuáles son mis pensamientos cuando estoy a solas? ¿Qué es lo que estoy guardando en el corazón? ¿Qué es lo que estoy albergando en esta mente? ¿Qué es lo que estoy viendo en esta mente? Eso tiene que ver, hermano, con cuál es el tipo de relación que yo tengo con Dios. Eso tiene que ver en el trabajo, hermano. Muchas veces es imperdonable. Bueno, Dios, hermano, todo perdona, pero no es aceptable, hermano, que un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, en el trabajo tenga problemas por su manera de comportarse. Un cristiano, hermano, lavado con la sangre de Cristo puede tener problemas en el trabajo, pero solamente, hermano, si es atacado porque tú crees en la sangre de Cristo, que es tu autoridad sobre tu vida. Si te maltratan, hermano, en tu trabajo porque eres un hijo de Dios, eso es aceptable, es valioso para ti. Pero cuando una persona, hermano, cristiana, hermano, tiene problemas en el trabajo, hermano,
por su comportamiento, por su carácter, por su manera de conducirse, hermano. Entonces, hermano, allí está una situación. No estás reflejando el llamado ni la santidad de Dios. En nuestra comunidad, aún, hermano, aún. ¿Cuántos han ido a una tienda, hermano? ¿Cuántos han ido a un Walmart, a un Target? Usted póngale el nombre a la tienda y se da cuenta, hermano, que voltea y un hermano de por allá lo está mirando a usted. ¿Cuántos le ha pasado eso? ¿Verdad? Imagínese, hermano, si lo agarra en su doble vida, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio? Nosotros, hermanos, somos llamados a hacer luz, hermano, donde quiera que nos encontremos. Con cualquier conversación que tengamos con todas las personas, debemos de ser el reflejo de una persona que es llamada a servir a Dios, hermano, y llamado a la santidad. Dios quiere, hermano. Dios, hermano, estaba preocupado por la iglesia de Corintios. Y Dios, hermano, estaba interesado en restaurar la iglesia de Corintios. Dios está interesado en restaurar nuestra iglesia en este tiempo. Dios está interesado, hermano, en restaurar tu vida, en restaurar tu entorno donde tú vives. Él está interesado. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto, hermano, a ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en tus manos? No importa qué. No importa quién se levante, quién te esté criticando, qué problema no se puede solucionar. ¿Estás dispuesto a permanecer? ¿Estás dispuesto, hermano, a dar tu vida por tus convicciones en todo momento? A representar a Cristo crucificado, hermano, donde quiera que tú te encuentres. Aún con las pláticas que tú tienes, aún con lo que escuchas, aún con lo que dices, aún en la manera como tú vives en general. Dios, hermano, nos da el llamado a servirle y Él nos da un llamado a vivir en santidad. Que el Señor, hermano, nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único. Nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Él es el único. Si en esta tarde, hermano, si hay alguien aquí, conozco a la mayoría, pero si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor como su Salvador de su vida, hoy es el día que tú puedes decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese grupo privilegiado de entrar a la presencia tuya. Hoy es el día, dice su palabra, dice, hoy es el día de salvación. Si hoy este día, hermano, tú ya eres un hijo de Dios, ya has sido santificado, has sido separado para con Dios, pero has cometido errores, como cometemos todos. Hoy es el día de tomar un tiempo y decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor. Perdóname y auxíliame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Necesito de ti. Si tú estás, hermano, en esas dos categorías, yo te invito a que te pongas de pie, hermano, y vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Su palabra, hermano, es alimento para nuestras vidas. Su palabra, hermano, es la guía, hermano, la guía para nuestras vidas. Su palabra, hermano, es la que nos dirige. Dice que es lámpara a nuestros pies, es su palabra. Todos, hermanos, necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos para vivir correctamente, para vivir éticamente, hermano, bajo los conceptos de Dios.